Buenas noches a todas y todos. En nombre de Editorial Planeta les doy la bienvenida a este conversatorio con el que conmemoramos los 10 años de publicación de Ciudadanos sin República. El libro más emblemático del politólogo Alberto Vergara y sin duda un texto imprescindible para comprender la realidad política y social de nuestro país, causada lamentablemente por la debilidad de nuestras instituciones. Esta es una tarde muy significativa para esta charla, no solamente porque conmemoramos un año más de nuestra independencia, sino también porque Venezuela se juega hoy el destino político de los próximos años. Venezuela y todos esos millones de ciudadanos que como nosotros tampoco tienen una república. Para conversar sobre todo esto, lo acompaña en mesa esta noche el escritor Rafael Dumet, autor del bestseller El espía del Inca. Aplausos para ellos, por favor. No voy a decir nada sobre eso, que es el politólogo convocado. Me voy a permitir leer unas palabras introductorias para esta conversación. Ciudadanos sin República se publicó en el año 2013, 2 años después de iniciado el gobierno de Ollanta Humala. Es una colección de artículos escritos sin ánimo de libro, reunidos con la intención de establecer una especie de cuaderno de bitácora de los 5 años precedentes, enfocándose en nuestros periodos electorales. Ahora bien, contienen un vigoroso y resistente hilo conductor. La idea de que a pesar del crecimiento económico de esos años, sin una agenda republicana, y voy a explicar después en qué consiste, en qué Vergara entiende por esto, la idea de que a pesar del crecimiento económico de esos años, repito, jamás llegaremos al desarrollo sin esta agenda republicana. Por agenda republicana, Vergara entiende el respeto a las instituciones, a la democracia y al Estado de Derecho, y la promoción del ciudadano como agente político activo y no pasivo de la sociedad. El libro parece querer dialogar, por lo menos en su título, pero creo que más que en su título, con un ensayo del famoso intelectual peruano Alberto Flores Galindo, República sin Ciudadanos, incluido en su estupendo libro Buscando un Inca, Identidad y Utopía de los Andes. ¿No me equivoco? ¿No? Muy bien. Que entre muchas otras cosas pretende rastrear la historia del discurso racista en el Perú. La definición de república del libro de Flores Galindo alude a una de las 2 formas de organización sociopolítica en la América española: la República de Indios y la República de Españoles, que sería su base, que sería su base original, claro. Para él, es decir, para Flores Galindo, durante los años posteriores a la colonia e inicio de nuestro Estado independiente, se fue produciendo un gradual vacío de autoridades locales debido al declive de corregidores, curas y curacas y el ascenso de los terratenientes. Estos grandes señores de la tierra utilizaron su flamante poder político para prolongar la servidumbre de los indios, tanto en la realidad como en el discurso, asfixiar al imperio de la ley en el Perú rural y aplastar cualquier rebelión en su contra, haciendo imposible la constitución de una república en todo el sentido de la palabra. Es decir, una república entendida como una organización del Estado en que los ciudadanos no solo elegían a sus autoridades, sino que también orientaban el manejo del Estado hacia el interés común, la justicia y la igualdad. Esto es Alberto Flores Galindo. La noción de republicanismo de Vergara pretende devolvernos a esa vieja promesa no cumplida, la promesa republicana inscrita en nuestra primera constitución en 1823, que tal como Vergara subraya, no es la constitución del Estado peruano, sino la constitución de la República Peruana.
y que para él es, en consecuencia, el rasgo más distintivo y duradero de nuestro país como entidad independiente. Independencia que celebramos justamente el día de hoy, este 28 de julio, aunque por la coyuntura política presente, esto parecía una broma de mal gusto. Para Vergara hay tres elementos centrales en esta promesa republicana. Debe ser un orden fundado en la igualdad de los ciudadanos, debe estar comandado por la ley y unas instituciones legítimas en la medida en que canalizan las demandas de la sociedad, y debe ser un orden en el que haya confianza entre los ciudadanos, de manera que estos cuenten con un sentido de fraternidad. Lo cito: la república se deshilacha si los de arriba desconfían de los de abajo, se erosiona si los de abajo creen que las instituciones están hechas para el beneficio de los de arriba, y se tambalea si, fruto de la desconfianza entre los ciudadanos, ellos carecen de espacios públicos donde coincidir. El libro incluye reflexiones que ayudan a comprender los pilares sobre los que reposa su noción de república, como su extraordinario artículo Los maleducados, que denuncia cómo, a pesar del crecimiento económico, se está descuidando con negligencia criminal la formación educativa de los peruanos, que Vergara considera fundamental para la constitución de un ciudadano cabal. En ese mismo sentido va el entrañable obituario sobre Constantino Carballo, visionario defensor de lo que Vergara considera una perspectiva republicana de la educación, que forma a estudiantes con perspectiva crítica, con sentido crítico. Acoge, asimismo, artículos sobre la realidad política internacional que ilustran los puntos que defiende. Pienso, por ejemplo, en el artículo Cuando los torturados gobiernan, que presenta los estupendos perfiles de José Pepe Mujica, Michelle Bachelet y Dilma Rousseff, tres políticos de izquierda que llegaron al poder por la vía electoral, pero que en sus años mozos fueron guerrilleros y o militaron en movimientos revolucionarios, estuvieron en prisión y fueron torturados. El artículo desglosa la aparente paradoja por la que los jóvenes incendiarios se convierten en experimentados bomberos del sistema, que se comprometieron en defender con todas sus fuerzas una vez llegados al poder. Ilumina su faena, destinada a dar solidez a las instituciones y a proteger los derechos humanos y la democracia, sin descuidar por ello el color azul cielo de las economías de sus países. Aparente paradoja, dije, pues a lo que apunta el artículo es a lo que estos aparentes bomberos descubrieron, que proteger y apuntalar estas instituciones democráticas es una manera más efectiva y duradera de acabar con el sistema de injusticia contra el que alguna vez se rebelaron. No quisiera soslayar en este breve comentario el aspecto quizá más importante para el escritor que soy. Los artículos están muy bien escritos y son increíblemente amenos. No solo apuntalan sus argumentos, inclusive los potencialmente discutibles, con gracia, sino con una amplitud de referencias casi gimnástica. El análisis de unas estadísticas del Banco Mundial convive en el mismo párrafo con una cita de Wittgenstein y una letra de Charly García o Felipe Pingo. Un análisis de cómo el Perú administra las cifras del crecimiento del Producto Bruto Interno puede ayudarnos a comprender las carencias del fútbol peruano, haciendo lanzar en la misma frase replana académica politológica y ajos y cebollas de la jerga de la calle, colocadas siempre con sentido del humor y el buen timing de un performer de la palabra. Last but not least, Vergara acuña frases que nos sirven para comprender con una sola imagen un evento o para establecer un sentido común sobre algo que nos era esquivo. Cuando quiere subrayar, por ejemplo, la responsabilidad del poder central en el fracaso de la descentralización, nos dice, y aquí cito textualmente: observar el fracaso de la descentralización como un asunto de las regiones es como culpar a los vagones por el descarrilamiento de un tren conducido por un maquinista ebrio.
No me parece nada casual que cuando le solicité que compartiera conmigo los datos de su biografía, que él consideraba esenciales para comprender su impresionante trayectoria académica en universidades de gran prestigio, me sorprende que no a nadie haya hablado de esto al comienzo, Vergara se describía a sí mismo antes de cualquier otra cosa como un contador de historias para niños, un género que también ha cultivado, que escribe ocasionalmente sobre politología. Tomo esto absolutamente en serio, puesto que a mí la profesión de contador de historias de las generaciones que vendrán me parece una cosa absolutamente seria y la más noble posiblemente de las profesiones. La segunda edición, publicada en el año 2018, incluye artículos aparecidos entre 2013 y 2017 en los periodos presidenciales de Alan García y Pedro Pablo Kuczynski. Muchos de ellos, especialmente los que cierran el libro, son realmente deslumbrantes y ofrecen mucho pan por rebanar, pero no alteran en lo sustantivo el espíritu de cuaderno de bitácora de navegación de la primera. Más bien se reafirma en calibrar el estado inquieto de las aguas o las falsas promesas de la calma chicha, en interpretar las señales de la brújula que indica el norte republicano, en marcar los derroteros que podrían conducirnos hacia él, alertando sobre escollos y minas de profundidad, en anticipar las tormentas, en prevenirnos una y otra vez de que no nos dejemos distraer por los cantos de sirena que aparecen en el camino. Algo nos dice que el autor de esta bitácora está expuesto, como nosotros, los pasajeros del navío, a los vaivenes de las mareas de que habla, que la lluvia lo moja y salpica a él también, igual que a nosotros, y que las olas lo mecen y los gobiernos intentan mecerlo a él también como nosotros, lo mismo que a nosotros también, es decir, mecer, digamos, en el doble sentido de la palabra. Ciudadano Vergara, mi más honda gratitud por este libro. Al final de su lectura no le cabe al lector duda alguna de que sus páginas están rasgadas por la misma incertidumbre, la misma indignación, frustración, desconfianza, el mismo hartazgo ciudadano frente a los constantes ataques que recibimos de los poderes fácticos. Ataques que no lo disuaden a usted de un feroz deseo de iluminar, de no dejarse embargar jamás por la indiferencia ni la complacencia. Gracias, señor Vergara. Muchas gracias, ciudadano Brunet. Bueno, realmente para mí es un gran gusto, un montón de cosas aquí. Primero, obviamente, la presencia de Rafael, que creo que ha adquirido gracias a su espía del Inca. La novela sobre Rabines también es estupenda, pero creo que es inevitable referir al espía del Inca, que creo que ha adquirido una connotación, un nivel, una estatura distinta. Creo que no es solo una novela, es un acontecimiento cultural en el Perú mayor. Las naciones no solo las construyen los minerales, el crecimiento económico, los chefs, los futbolistas, también las naciones son un producto de sus mejores creadores. Y ver, porque es cierto, la manera en que la novela de Rafael, y Rafael es recibido en el Perú, en las provincias del Perú, es como la llegada de alguien importante, y creo que eso es absolutamente justo, así que el gusto es mío. Bueno, y lo otro evidentemente es que pues nada, uno se siente un poco viejo ya cuando tiene libros que tiene que hacerle 10 años, que además no son 10 años, son 11, sino que 10 era poco sexy, de 11 era poco sexy como número para ponerle a la mesa, así que ponerle 10. Es un libro, lo ha dicho Rafael muy bien, es un libro que nació sin querer, eran ensayos que yo publicaba en una revista que siempre lamento que ya no existe, la recuerdo con nostalgia y lo veo de aquí, al que era mi director en Poder, que es David Rivera, que me permitía escribir estos artículos larguísimos una vez al mes, ensayitos, que
Después de algunos años me fui dando cuenta que en realidad sí podía comenzar a pensar, juntarlos, le podía dar un orden. Y por lo tanto, pues es un gusto que el libro, un libro que no planeé que fuera libro, es el que más se ha vendido, el que más se reedita, el que más se reimprime. La tesis doctoral que me tomó 8 años escribir y convertir en libro, no la ha comprado nadie. En cambio, Se considera un clásico que nació sin querer y con dificultades también. Tú sabes, Rafael, la primera vez que fui a ofrecerle ese libro a alguien, a otra editorial, no era Planeta, la persona que me atendió, que era la jefa, la verdad, me dijo sin ningún problema, pero me lo dijo, digamos, por honestidad no se quedó, digamos. Sin anestesia. No. Dijo, mira, nuestro negocio está en venderle libros al Ministerio de Educación. Yo no puedo publicar un libro como este. Y esto me va a enemistar con el gobierno, no me da contrato. Yo, bueno, hasta luego. Que también colegio enemistar con la iglesia, que también era un problema. Y bueno, y luego felizmente apareció la oportunidad de ofrecérselo a Planeta, que ahí también hay una historia interesante, que es que en esa época no había nadie de la lindísima gente de Planeta de ahora, así que no es una crítica a ustedes, pero ustedes saben que tuve que pelear por el título. No querían ese título. Me decían que era demasiado intelectual, académico, no vamos a vender nada con ese título, es un desastre. Y hubo un momento en que yo decía, ya, pero ofréceme algo mejor. Hasta que al final dije, bueno, entonces no se publica, igual terminó publicándose con el título un poco porque me puse fuerte. Así que bueno, nada, es un gusto y agradecido por la editorial, por supuesto, que organiza esto y nada, creo que es un poco lo que dice Rafael, es un libro que recoge estos ensayos escritos a lo largo de los años y que creo yo, capturaban todos, además con un ensayo introductorio que es finalmente yo creo que condensa la idea, digamos, el argumento sobre qué era lo que definía el Perú de ese momento, el 2013, el libro está publicado en el 2013, pero digamos, los ensayos dentro son entre el 2008, yo creo que el 2008 es el más antiguo y el 2013, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que era un ejercicio para capturar la época. Creo que algunas cosas sobreviven, otras cambiaron, en algunas fallé, en otras acerté. Así que eso. Voy a mi primera pregunta entonces, porque, a ver, tal como tú señalabas, ha pasado 11 años de la publicación de la primera edición de Ciudadanos y República y 6 de la segunda. La situación del Perú, como tú acabas de mencionar, ha cambiado drásticamente. El crecimiento económico, que era la base sobre la cual se sostenía tu propuesta de agenda republicana, parece habernos abandonado. ¿Piensas que es posible sostener una agenda política republicana en una época de vacas flacas económicas? Pienso que es más difícil de sostener, sin duda, pero pienso que es más urgente también, porque el problema es que justamente en tiempos de abundancia, es decir, la abundancia siempre permite siempre es más fácil mantener cualquier tipo de régimen, sea autoritario, democrático, lo que fuera, con plata, ¿no? Pero creo que en términos y creo que es lo que vemos hoy en el Perú, ante la escasez, ante el fin de las vacas gordas, como dices, se hace más urgente la necesidad del respeto a la ley. Porque lo que vemos hoy en el Perú es que, claro, en este momento en que el año pasado la economía ha decrecido, por lo tanto ya no hay mucho que repartir y nadie cree que realmente los tiempos de crecimiento a 6-7% vayan a volver. Es decir, en este momento hay un poquito de rebote porque la pesca no se pescó nada el año anterior y este año se está pescando un poco, es lo que está haciendo que tengamos un poco de rebote, pero mi sensación es que
en la escasez más bien se impone la idea de yo necesito a la ley como forma de secuestrar una parte del mercado, lograr que se legisle a favor de mi negocio, el que fuera, puede ser ilegal, puede ser legal, puede ser informal, puede ser lo que sea. Y por lo tanto reina el particularismo y no la ley como algo que debe regularnos de manera general, transversal, igualitaria, sino que necesito la ley como algo que, como ganzúa, como una ganzúa que me permite construir la riqueza. Hoy día, digamos, es mucho más fácil generar riqueza de manera particular, no transversal, No para adentro. consiguiendo que los congresistas, ¿no?, me generen una exoneración tributaria. En este momento no es inteligente decir, voy a hacer prosperar mi negocio incrementando la productividad. No. Es más fácil coimear al alcalde para que te dé el permiso trucho de no construir hasta el cuarto piso, sino hasta el octavo, o para que lo que exportas no pague impuestos, o para que tu universidad privada no pague impuestos, o para que la anchoveta bebé sea reconceptualizada, la joven sea reconceptualizada ya no de 12 centímetros sino de 8. Todo el mundo ha entendido. Lamentablemente, creo que se ha desvanecido, se ha desmigajado la convicción de que la prosperidad puede ser compartida y transversal. Lo que en este momento en el Perú lo que queda es, bueno, no habrá mucho que repartir, entonces habrá algo que arranchar. Y en eso estamos, y por eso es que la ley es más urgente que nunca cuando estás en tiempos de vacas flacas. Creo que estamos de acuerdo en que es más urgente, pero ¿tú piensas que es viable? Lo que pasa es que creo que no son cosas dicotómicas, ¿no? Yo no creo que uno tenga que analizar esto como tienes la encarnación del ideal republicano democrático, el autogobierno plenamente logrado, y del otro lado la versión negra de la dictadura, la ausencia absoluta de libertad. No, creo que inevitablemente lo que tienes es que te vas moviendo en los grises. Yo uso mucho, siempre me ha gustado mucho esa línea de Blades de ese personaje del cual dice que sin ser esclavo tampoco está en libertad. Claro. ¿No? Creo que es ahí donde te mueves, en estos personajes que sin ser esclavo tampoco están en libertad. Y entonces yo creo que probablemente es difícil plantearte construir ese orden virtuoso, pleno, pero sí creo que es posible frenar, disminuir, reducir las peores versiones de lo que tenemos. Es decir, progresar, y sobre todo cuando uno está en una situación tan grave como el Perú, progresar no es solo acercarte al ideal. A veces también progresar consiste en alejarte de donde estás. Y yo creo que eso es muy importante para el Perú de hoy, ¿no? Más allá de si creamos que es posible o no posible construir un régimen, una forma de vida digamos, que se acerque a ese ideal, lo importante es alejarnos de esto que claramente defrauda eso que no somos y deberíamos ser. ¿Piensas que no haber cumplido con esta agenda republicana fue una más de estas oportunidades perdidas que plagan nuestra historia, o hubo algo inherente a la manera en que se produjo ese crecimiento económico o sus actores que imposibilitó per se la realización de esta agenda o parte de ella? Yo creo que ahí uno, no sé, yo creo que todos tenemos eso, los peruanos y más en estos días sombríos, que conviven, ¿no? A veces la sensación de este país que vive en la tentación de Sísifo, ¿no? El hechizado de Sísifo que lanza la piedra y la vuelve a recoger, y que vivimos en estos ciclos. Pero al mismo tiempo creo que
cuando uno ve la historia, en realidad descubre que las cosas avanzan y retroceden de maneras imprevistas y no lineales, y que las cosas van, no sé, por ejemplo, en el Perú es muy común que la gente crea equivocadamente que la construcción de la ciudadanía es un proceso lineal y que casi que es como un progreso normal, que vas construyendo y se va ensanchando conforme, qué sé yo, conforme se progresa, ¿no? Pero en realidad eso no es así, ¿no? Por ejemplo, está acá Natalia Sobrevilla, que ha trabajado sobre estas cosas y sabría mucho mejor que yo, pero el siglo XIX peruano es mucho más inclusivo políticamente que el siglo XX peruano. O sea, la participación campesina en elecciones que por supuesto muchas veces eran indirectas, no quiere decir que fueran elecciones, pero había una participación, Natalia ha escrito sobre esto mucho, una vitalidad en la vida ciudadana, que más bien la ley electoral de 1896 acaba de cuajo. Se introduce una forma súper cenicitaria, excluyente de ciudadanía política, ¿no? Entonces, esto es, insisto en que no es dicotómico y por lo tanto no hay que pensarlo como si logramos el ideal o si estamos completamente en el hoyo, sino que hay márgenes para mover, y yo sí creo que había las opciones para mejorar. De hecho, el libro del 2013 yo creo que era un libro moderadamente optimista, no sé si plenamente optimista. Yo creo que en el fondo había ahí, yo tenía la convicción de que esto no va a funcionar, ¿no? Pero el libro es un reclamo por el crecimiento económico que hemos tenido, es una base para construir un país mejor, ¿no? En eso yo nunca he sido cristiano, en la pobreza no veo ninguna virtud ni ninguna posibilidad. Creo que la república también necesita una dimensión material, y que eso es lo que hay que construir, que por lo tanto lo material, la riqueza y la posibilidad de una legalidad que nos trata a todos como iguales no son objetivos opuestos, sino justamente que había que acercarlos, y lamentablemente, por razones que podríamos conversar, se decidió no hacer eso, ¿no? Se decidió más bien mantenernos en esta idea de la prosperidad sin ley, de la riqueza sin instituciones, y que eso es lo que nos hace pues ser, yo había usado la idea esa de Pablo Escobar, ¿no? Yo no soy un hombre rico, soy un pobre con plata, y por lo tanto muchas veces siento que el Perú fue eso, fue un pobre con plata, y que además me parece útil porque la gente que está entusiasmada con Chancay y con que ya vino el cobre, realmente mi sensación es que si volviéramos a crecer a 8% en este país sin ley, probablemente las consecuencias podrían ser trágicas, ¿no? Pero es decir, puede generar enriquecimiento para cada uno. No sé si eso es el bienestar, el progreso necesariamente, si es que creemos que este debe ser una construcción compartida. En un artículo de la edición, del año 2014, aludes al libro Anatomía de un instante, del escritor español Javier Cercas, que gira en torno a la historia de un video. El video en cuestión registró el golpe de Estado de España de 1981 contra el gobierno de Adolfo Suárez y se volvió emblemático del golpe y la resistencia contra él, y se convirtió en un retrato esencial de este momento particular de la historia de España. Tú propones en este artículo una serie de videos peruanos que consideras que tienen más o menos el mismo rol. Si recuerdo bien, uno de ellos es justamente el Vladivideo, el primer Vladivideo, y que justamente nos mostró el grado de corrupción al que había llegado el gobierno de Fujimori. Y que, si mal no recuerdo, también hay otro en el cual tú hablas de este encuentro entre Felipe Osterling, si recuerdo bien, en que y tiene esta conversación con un militar de bajo rango, donde él quiere llegar justamente al Congreso para cumplir sus funciones de congresista, y el señor militar le dice en su cara, no, lo siento señor, no puede ir. Si usted insiste en ir, lo voy a arrestar por perturbar el orden público.
es un video indicador de muchas cosas que pasarán durante esos años. Mi pregunta es la siguiente: entre la última edición del libro y los años, y 2024, ¿tienes en mente algún video o varios que cumplan más o menos ese mismo rol iluminador? No. Creo que mi primera intuición sería los videos de las masacres de hace un año y medio. Creo que los videos y los reportajes con videos que realizaron IDL y otras entidades en las que se ve escenas que son absolutamente inaceptables en una democracia. Si para algo sirve la democracia o debería servir, es para poder pitear sin que me pongan una bala en la cabeza. Y entonces creo que esos videos son como tan perturbadoramente transparentes respecto de nuestro fracaso colectivo, que haya que argumentar, que haya que dar la pelea para decir que eso no se hace, que eso está al margen de la ley, está al margen de las formas civilizadas de convivencia, que haya que insistir en que no es casualidad que los abusos tan graves de ese tipo siempre terminan ocurriendo contra las poblaciones más vulnerables, las ciudadanías más débiles, más precarias. Creo que hay pocos documentos tan duros sobre nuestro fracaso colectivo que esos videos. El hecho de que, por ejemplo, probablemente lo saben, pero los dos apellidos más recurrentes respecto de los muertos y desaparecidos por la época del conflicto con Sendero Luminoso en los 80 son Quispe y Guamán. Los dos apellidos más recurrentes por las muertes producidas en las protestas y en la represión brutal e inaceptable del gobierno de Dina Boluarte son Quispe y Guamán, más Mamani, porque también hay la vertiente del mar. Entonces es un video que te recuerda que esta sensación de que no avanzas en las cosas más fundamentales de todas, ¿no? Y por lo tanto creería que ahí hay un video tristemente revelador. Claro. En un artículo del año 2011 imaginas una entrevista fantástica. El entrevistador es la revista Foreign Policy y el entrevistado, o más bien la entrevistada, es la sociedad peruana. La revista, que parece ver con entusiasmo el crecimiento económico entre los años 2000 y 2010, le pide a la sociedad peruana que evalúe este crecimiento, ¿no? La sociedad peruana ficticia responde más bien con cautela, ¿no? Si bien se trata de un periodo de vacas gordas a nivel macroeconómico y ha habido una visible reducción en la pobreza, hay una serie de medidas importantes aún pendientes relacionadas con la democracia, la educación y los derechos de los ciudadanos, lo que tú llamas ciudadanía. Te pido que hagas un doble ejercicio. ¿Cuál crees que sería en líneas generales el diagnóstico de la revista Foreign Policy con respecto a la situación económica del país ahora? Y por otra parte, el segundo ejercicio sería la pregunta: ¿qué crees que le respondería
la sociedad peruana. Bueno, a ver, el crecimiento económico yo creo que es lo que decía hace un ratito, o sea, no se acabó el boom ese. El año pasado por primera vez hemos tenido una economía que decrece. Este año al parecer hay un pequeño rebote, pero sobre todo yo creo que se ha acabado la perspectiva de un horizonte en el cual es decir, el crecimiento económico es una condición necesaria para el desarrollo, para el progreso. Pero no necesitas que sea un crecimiento económico altísimo un año o 2 años, porque los países que pasan a ser países de ingresos altos o desarrollados, o llamémosle como queramos, son países que durante 30 años sostienen 3-4% de crecimiento. Pero esa posibilidad de horizontes temporales largos, de pensar de aquí a 10, eso solo funciona si hay instituciones. Son las instituciones las que permiten que pensemos en el mediano plazo. Y en el Perú de hoy se trabaja deliberadamente para que no haya instituciones. Es decir, para que solo exista el corto plazo, para que solo exista la posibilidad de arranchar, para que solo exista ver cómo me salgo hoy yo. Hoy. ¿No? Y creo que, por supuesto, la señora presidenta, que no sé si sigue hablando, pero la señora ejerce una pedagogía, ¿no? de esa filosofía del arrancha lo que puedas. Y lamentablemente eso chorrea, ¿no? Es un magisterio del pillaje, desde el comportamiento de rapiña, ¿no? Y donde todo vale para que yo pueda tener mi Rolex, mi nariz nueva, mi viaje a la China y hacer el ridículo hablando del canguro guantán. Saben que su devoción por el chifa tiene que ver con que a ella le gusta que al que protesta se le chifa. Participa de una filosofía de vida en la cual o chifas o te chifan. Eso es las palmas magisteriales habría que darle de esa pedagogía que hace imposible la vida, la convivencia, ¿no? Entonces, que lo que procura es que seamos una comunidad de enemigos, que es a lo que nos parecemos, más que una comunidad nacional muchas veces, ¿no? Porque lo que no existe y porque trabajan deliberadamente para que no existan, tú lo dijiste, para que no existan esos espacios que pueden producir esto. De hecho hay que decir, o sea, la Feria del Libro es un triunfo de la ciudadanía y del gremio de los libreros, pero se hace, es como Ciudadanos en la República hecho espacio. Se hace contra los políticos, alcaldes que no quisieran prestar este sitio, alcaldes que no, pero acá están, van, jorobando, ¿no? Y entonces, eso, creo que ahí hay algo que cambió de esa época, de esa entrevista que dices, del 2011 a hoy. Yo he leído acuciosamente tus artículos, no solamente aquellos que están en el libro, sino incluso los más recientes, y quería señalarte algo, ¿no? Que para la persona que lee tus artículos ha habido una evolución gradual de tus posiciones entre los artículos iniciales y los últimos, y entre muchas otras cosas, el Alberto Vergara de septiembre del año 2010 se define una vez de derecha. Y creo que un artículo del 2011 se define de centro derecha. Yo he leído exhaustivamente, te repito, y he visto a partir de ese momento una reticencia de tu parte a usar esta expresión en tus artículos. Incluso aquellos, como te digo, que desbordan el marco de este libro. ¿Me equivoco? Y la pregunta es, ¿qué es ser derecha para ti?
si no me equivoco en mi observación, ¿por qué has dejado de usar esta terminología para referirte a tus posiciones? Sí, eso era uno de los ensayos era, no me acuerdo, y efectivamente dije que, bueno, que yo era de derecha, pero no por eso me iban a asustar, como no me acuerdo. Y claro, mucha gente me ha dicho, ¿cómo te ¿no? Casi como que hubiera dicho, soy pederasta, una cosa así, ¿no? La gente me ha horrorizado con que no, pero creo que tiene que ver con que, a ver, yo creo que en términos como muy convencionales, económicos, que es lo que usualmente suele distinguir derecha e izquierda, yo creo que soy más como liberalón, digamos, probablemente reconozco y acepto, es más, estoy convencido que necesitas un Estado fuerte justamente para que el capitalismo compita. Cuando el capitalismo no tiene un Estado fuerte, lo que se produce es la polución en la red. Es el Estado fuerte el que, curiosamente, paradójicamente, el que permite la libertad. Un Estado democrático, desde luego. Entonces, no. Y lo otro es que la verdad es que sí, mira, yo diría que mis posiciones ideológicas como una transformación, como la canción de Raúl Seixas, una metamorfosis ambulante. No, yo siento que al final de cuentas lo que pasa es que claro, las cosas van cambiando también en la realidad, ¿no? Hoy día uno ve, cuando ves lo que pasa por liberal, ¿no? En el Perú, ¿no? Veo liberales que están de acuerdo con que se le dispare a la gente, con que el Estado mate a la gente. Veo liberales que marchan con fanáticos religiosos, ¿no? Uno creería que el liberalismo tendría que cargar ese espíritu de la canción esa de Siniestro Total de Ayatollah, no me toque la pirona, ¿no? Pero claro, entonces eso también hace que uno va cambiando, pero la verdad es que no, la verdad es que en última instancia yo creo que hoy para cualquiera de nosotros, yo no sé si realmente en un mundo tan complejo, con tantos problemas nuevos y con tantas, realmente hay algún tipo de palabra que pueda capturar la esencia de respuestas a cosas tan diversas, complejas. Sí, bueno, sí, pero igual, mira, cuando presento el libro, pues estas cosas, la verdad que hay un montón de gente, sobre todo los republicanos duros, me dicen, no, muy liberales, ¿no? Le das demasiado, todavía le dejas mucho espacio a lo individual y no a lo republicano, a lo colectivo, no le das, ¿no? Estás tratando, entonces, también tiene que ver con que todas estas palabras que utilizamos están tan cargadas de historia, de esperanzas, de frustraciones, que finalmente es una infinidad de definiciones, de acepciones, de sentidos que no. Hablando de palabras cargadas de sentido, yo recuerdo claramente una palabra a la que le dedicas un artículo en el año 2010, que es una palabra acerca del significado de la palabra caviar. Entonces yo siento que es una de esas palabras que se parecen mucho a la noción del universo, es decir, que andan en permanente expansión. Y quería que tú, digamos, hagas un examen de la evolución de esta palabra en estos años, de manera que de repente nos explique algo, porque tengo la impresión de que es una indicación de una evolución política, de una especie de... cuando una palabra comienza a perder especificidad, eso es un indicador de un fenómeno social importante. ¿Tienes algo que decir al respecto? Claro, es una palabra que se ha convertido en, como dices, ¿no? No tiene, realmente cada quien la usa como quiere respecto de distintas personas, ¿no? Pero en todo caso lo que me parece relevante es que me parece que se ha convertido en una coartada me da la impresión a veces que es como que el mundo de las economías ilegales, criminales, representadas en el Congreso, ha encontrado una manera de aliarse con el Perú, vamos a llamarle más tradicional,
hablándolo en sus términos. Entonces es como que lo anticaviar te permite avanzar unas agendas que son claramente anti-Estado de Derecho, pero te permite granjearte la complicidad de la derecha tradicional, porque, bueno, esto es contra los caviares, entonces venga, contra los caviares, destruyamos qué sé yo, el Código Penal, ¿no? Tantas normas que ha pasado el Congreso que debilitan la lucha contra el crimen, qué sé yo. Entonces eso, me parece que lo importante es que se ha convertido en una coartada, un desastre, digamos, desinstitucionalizadora, que además ocurre frente a una distancia total de la sociedad. La sociedad, el otro día yo vi una encuesta, 66% de la gente ni había escuchado de la palabra caviar en su vida, ¿no? Entonces, creo que tiene esa función legitimadora y creo que sí, eso. ¿Hay algo en lo que crees que te equivocaste en ese libro garrafalmente y que reescribirías o simplemente eliminarías? Sí, respecto de hechos, muchos. Por ejemplo, por decir uno así que me acuerdo, decir que Ollanta Humala no tenía más chance después de su derrota en 2006, que no podía ser outsider 2 veces. ¿No? Respecto de los individuos, que de hecho no es la única vez que me pasó, con Kuczynski también me pasó una vez, pero no por escrito, en una conferencia. Estaba en Washington y era de la elección del 2016 y estaba todo el que tenía algún interés en el Perú, todo el who is who de los interesados en América Latina y en el Perú estaba en esa reunión. Y yo dije, a 3 semanas de la segunda vuelta con Keiko, le dije a ese selecto, esa galería de interesados, de gente de primer nivel, le dije, no hay forma que Kuczynski le gane a Keiko. Tal vez el Perú se salvó, pero no mi reputación. Entonces sí, pero es normal, pero curiosamente, Ale nos quiere matar, pero curiosamente un día me encontré con alguien que había estado en esa reunión y yo diciendo que se va a acordar, ¿no? Que yo dije que era imposible que Kuczynski le gane a Keiko. Y me dice, oye, tenías toda la razón, ¿no? Y me dice, claro, porque él se había quedado con la descripción de qué era Kuczynski y su grupo, más que con el vaticinio electoral, y entonces le parecía absolutamente normal el fracaso absoluto de su gobierno. Entonces digo, a veces te equivocas en los hechos, pero tal vez las cosas menos coyunturales. De todas maneras, el trabajo de uno en tanto científico social no es creer en el vaticinio, ni tener una bola de cristal, es ayudar. Todos estamos más o menos igual de perdidos frente a un mundo súper difícil de entender, así que aquí no se trata de creer que realmente uno tiene ver realmente más allá de lo evidente. Mi pregunta es para Planeta, ¿cuándo sale la próxima edición de Ciudadanos y Repúblicas ayornado, digamos, con los artículos entre... Ya pronto, porque también se está acabando esta nueva tirada. A la hora de va a llamar, ya le he dicho a él, Ciudadanos sin ni mierda, ¿sabes? Gracias, Alberto y Rafael, por esta consulta que tan necesaria. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero para todos aquellos que quieran acompañarnos, los autores van a estar firmando ejemplares en la sala Simón Bolívar. Nos vemos allá. Y una cosita más. Todo el fondo de Alberto está con 25% de descuento hoy día por este evento. Muchas gracias.